Iglesia, como cada domingo, Anmar soido bienvenidos, ¿ah? Ibio pau dumma Danmarga ini Jose Dosa di Winaya. Anin saturdo beso sur que venía y más hizo, ¿ah? Ibio pau dumma Danmarga we y parmisa. Amena. Ibi kala be binsa. Arteo pat kusku badnaina. Pau dumma de igual gine e binsa tú le ogosu. Nosotros tenemos que disfrutar todo dentro del Evangelio. El abaudu maran margay marusak kine, ibio begaya burbaginan marguer gumogar. Así que obreros, iglesia, hermanos, visita, de todos los que están en la plataforma, decimos bienvenidos en mi menonki, bienvenidos a nuestro segundo día de aniversario, a Maribadumma, Saeonos Ataisa, y el día de hoy celebramos ese segundo día, Marguerita, Audum Maran Marga. Así que a todos los que nos visitan, sigan orando por la iglesia. Amar la iglesia para que Dios siga cumpliendo su deseo. El título del mensaje para la iglesia, viendo el aniversario, iglesia Iba o Nonaikine, se titula La razón de por qué la iglesia está en el campo. Y dígala, hermanos Mar, hace 27, 28, y que 29 años, y dígala, Bauduma, tú le guardo negusa, una pan marga uquera. Hay una razón para todo, iglesia. Y Dios tiene una razón de por qué nos dio este terreno en esta comunidad. Y mira la amarga huile chuli, esa es la primera pregunta que te haces. ¿Por qué Dios puso esta iglesia en este campo? La segunda pregunta de Imainónico es ¿por qué yo, Ani, vengo a vivir en este campo, en Ecuador? Han visto, hermanas Marbe, ese verdad que tú voy a la cega, ¿ven manín semana? Y a de Marmain. Amar a Isaki Gudi Malalenso, Amar Bangus, vía de Mar, hermanos Margudi Mardivo. Algunos vienen de Tocumen, ¿no? Otros vienen de Caledonia, de Mar, Bangu Daniki, Andina, Burunga Daniki, y Panamá y Andani Mogan. Todos venimos de diferentes regiones, Amar, Wegi, Guimala. Pero ¿por qué Dios nos reunió a todos en este campo? Wege bien servido. Esas son dos preguntas importantes como iglesia, de iglesia Huetkin. ¿Por qué Dios puso la iglesia aquí? En esta región. ¿Y por qué Dios me permitió estar en esta región? La vela de respuesta venir y ve. Barbe buki pinza azul. Ya no va a haber tiempo para quejarse. Oli ya y sale, me huese no ni calana. ¿Ah? Ya no hay tiempo para pensar y diga la noni dibe que la yerne kunai. Ya conoces la razón. Entonces la iglesia la luz de Cristo debe conocer esta razón. Y con esta razón amar buena panequine, güey iglesia guine, buena peburguine, para amarse cornante. En la introducción del mensaje, el pastor Robustiano en el día de ayer, Anmar Gazae, dijo algo muy importante. La iglesia es de Jesucristo. Amén. Y se soberna iglesia narma carne. No dice la iglesia del pastor. No dice la iglesia de los líderes. Dice la iglesia, la luz de Cristo. Esta iglesia es la iglesia de Jesucristo. We, pastor, amarga, ¿sabes? Y como iglesia no podemos perder la esencia de la iglesia. Y viga la baudum madwe iglesia, obuscusa, we buena canan marmero yo kumala. Y marbai y marimaketpa. Lo primero es que yo puedo ver es que la iglesia se debe levantar, y diga la guiscorgebe, como la torre de Dios. Neymar tu sulit pedai de leve sou de leviga la Neymar tu sulit peso, vea, la urba vedaquera. Inzo,
Hermano, wargo ni va mai, digi daile que ni va mai dur va daile. La iglesia tiene que ser ese lugar alto. Bueno, y matusuli yo voy iglesia, torre yo busco y dígala para que el pueblo, Anmarne Puebur, la región vea, hay algo allí. Pero esa torre, bueno, tiene que tener dos cosas. Bueno, y matusuli Danmark, Purvalexo de Danmark iglesia, busco y mar soy que Anmar Obege. Tiene que haber dos cosas importantes. Primero, como toda torre, Neymatusulillo, primero debe tener la luz. ¿Cuál ni cargue cuál ogaiga? ¿Te os ya? Neymatusuli, ney sitirabar que con akura ilega. ¿Te os Neymatusuli pesó socari la torre, ¿cuál abelege? Tika surda ilega. Ese es lo primero que debe tener la torre, la luz. Pero no es la luz cualquiera. Y lo segundo es que la torre tiene que tener guardas. Nakule malat abelemoga. Cuéndina, tú aguallo gozo. Inso, tú le istar malat, ani kile nakule malat, ni matu sulit quizás pele. Aquí debe haber un guarda también que posee esa torre. Bueno, matu sulit amar baudu mat kurba de amar iglesia buscura, pela dule mardakira, cual lo abelege, nakule maladabele. Eso con nakule malatari gabelege. No ya cuya cuya maladabele. Azula, bueno, dogo la ginso. Tiene que ser guardas que estén vigilando el campo. Esa es la iglesia. Amén. Iglesia da. Un milagro dinsa la gran marambicuna ye, sabe, maya más gullese. Very gusto. Ya más nada de besar gusto. Y dígala más amba bebe gumibal. La iglesia es levantada, baudum madobus usat, neimatu sulit para qué? Para alumbrar. ¿Cuál lo oga egala? ¿Y cuál lo oga vive? Nakule marat abelege. Se necesita el guarda que posee esa torre. Por eso, iglesia, el ave marenisi malat, pamimiga, abo no les malat, amén. Los salvos, aquí hay salvos. Abo no les malat, los salvos tienen que ser esos guardas. Y que vedi carvalit casi camma di beso narcule malat que cuida vele, mergabe. Tienen que ser esos guardas. Y dígala, porque baudum madan mar campo, wene kobura marga sagala. Y aquellos que vienen de la ciudad, aquellos que vienen de las tribus, Bedika Sur, Sapura, Animala, tienen que ser guardas de su campo. Esa es la iglesia. Así que necesitamos guardas que posean las cosas de Dios. Ibigala beachu benik. Mas kunne. Pela. Insa. Nachu maribigala gusko amileta. Insa. Negetar be ibiagasi ko insa. Nosotros somos guardas de este campo. Y los guardas que poseen la torre no olviden dos cosas. No olviden dos cosas. Primero, tienen que alumbrar la luz. Amén. ¿Cuál luz cae? O cae, abelege. Pero ve cuál luz, pergutae. Tiene que ser la luz que viene de Dios. ¿Cuál luz baugi daniki cuenaca abelege? Guardas. ¿Se maló? Yo seré el guarda de mi campo. ¿Se dónde dice? Buena kule malat, anekine angu. Purbaran sumai me pege. Ansumaya sule boy boye. Hoy vos sí ves a oye. Suli.
Hablo del guarda que protege el campo. ¿Y cómo yo voy a proteger el campo? Pela vera dan marne ko burtales pukadi nabir nakule ma yo anguiscobe ni matusuli yo anguiscobe la oración. Los guardas que protegen el campo con la oración. Así que hermanos, nakule malat ko guergebe tenek ko burgini tenek kine. Inga tu abe que atur samalat penise bedoge arga no nakule. Tú sabes que eso que veía arregado yo y saro dule ve en aquí dogo sulit. Esa nakule malada. Tenemos que ser guardas que protejan. Y que cangunia sai laguna bebin se dan marneco burgina. Y la única manera que sean los guardas es con la oración. Katibau segor mala neko burgina. ¿Tita? Katibau segor mala. Dios nos ha entregado esta región an marganeco buraga la uisa. Y usted que viene de la ciudad, usted que viene de los campos de tribu, Villavedán y Dive, Guanatcan, piensa así en tu campo. Nakule malat, enege darbe malat, kabis malale. Ahí está. Mira, y kango atur sama la togo bebinse. Nakule malat kausi. Tenemos que abrir los ojos. Por eso saludémonos hoy. Al que está a tu lado, dile, somos la iglesia, la luz de Cristo. Somos la iglesia, la luz de Cristo. Amén. Somos la iglesia, la luz de Cristo. ¿Amén? Y esa iglesia, que cabe, de verdad. Eso es lo que yo comprendí. Yo soy un pastor, pero soy un guarda del campo. Pela dan pausa, o el campo vina. Discípulos, tengan eso en su corazón durante toda su vida. Soy el guarda que posee las cosas de Dios. Por eso, número 1, hermanos. ¿Cuál es la razón? La iglesia debe saber y diga la baudumat. Wene peburginan marwe iglesia o wiskusa. Sae asto sae ansoisa angkanaran so. Abakar de arbisuli le guys. Pebuchuli le diga la baudumat we iglesia be o wiskusa. Ule wuku be tura we westage. Porque be wichuli. Tú le evi piar bese da gerke. Porque be wichuli diga la we iglesia ba bo wiskusa. Si no conoces la razón de la iglesia en el campo, no conoces la razón de ser guarda. Por eso, número 1, lo primero que la iglesia, la luz de Cristo, tiene que hacer es la iglesia primero debe mirar el campo. Amar campo y atacar. Pero pastor, amar campo atacar. Yo no puedo mirar el campo con mis ojos. Ani ya daidele, ani bondake, ni aumaladandake. Ahí está. Porque es marana kadinje. Voy a margane gimaidiye. ¿No mira? Mis ojos son ojos de ver el campo incorrecto. Yo tengo que tener los ojos correctos. ¿Y cuáles son los ojos correctos? Los ojos de Dios. Audumat baby. ¿Y cuál es el primer campo, me margas hoy, que realmente tengo que mirar con los ojos de Dios? Campo anda yo. Ve. El campo surcibe, ve, el campo que Dios, por su gracia, salvó, soy yo. Ahí se verá que miskin dia gonatkan, pewe bedai sulit pagi gangu baudumat. Piabo no le William Sunila, piabo no sa, no lo te dule margi besika besa. No lo tu le margi besumak. Sana guago. Odi pisa gordi, es fácil criticar y juzgar a las personas si no conoces el evangelio que está en ti. Un evangelio beginal, beguchulile, igual suli buena cambe dule margi bepiri benai. Pastor, ¿sabes? Soy sa.
Motor no yo, pero digo el motor no yo. Tú le marca. ¿Y cuál es este evangelio que Dios me ha dado? Lo primero que yo puedo andar quedar. ¿Cómo era nuestra vida sin el evangelio? ¿Cómo era mi vida sin este evangelio? Cuando tú conoces esto, ¿cuál era tu vida sin evangelio? Y cuando conozcas esta vida sin evangelio, lo vas a valorar. Alguien me da cuidibio, pautuma y gango, angi arbanamiti. En 2 Corintios capítulo 4, hoy leímos, Amaraus que dice una palabra importante. Dice, y el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Yo soy de Pukidar Dulemar, Baudumada, Kudaimalat, Wegaya Burbano, Dukuarma, y eso. Cuendina, Tule, Wimaket, Wegaya Burba, Merbe Wiscuega. El Dios de este siglo ha cegado el entendimiento de los incrédulos. ¿Y sabe lo que yo comencé a ver? Y bueno, yo era un incrédulo. Dios, sea. Yo soy la primera persona que debo comprender esto. Yo estaba ciego y pude ver. Yo estaba cegado. Y ¿y con qué nos ciega Satanás? ¿Con qué nos ciega Satanás? Para que la iglesia se pactale, ande en la religión. Así Satanás ha cegado el entendimiento para que piensen que la religión es la respuesta, para que piensen que las buenas obras, la ética moral es la respuesta, para que piensen que el conocimiento y Marbewisetpali es la respuesta. Y muchos creyentes, piensan que esto es así. Y tango ni asai la dule marvin se cana bebin es una. Katinano iglesia se verana dive, pastor Walika beguna dive, paudu matwile bedakko. Así viven engañados. Hay iglesia ganarba dive, anei duru dive, marsa dive, paudu matwile andakko ye. Iskuli sulit, tekin ambangu sa paudine, anakaran gui sulit, ni anu di sulit, ambanda que ansisan go di sulit, ambangu tambit tambangu sa. Eso es el mayor engaño. Y que tango ni a bellar dalne, por eso viven engañados por la ética. Andule no chursi, ganda sursi, akara gudi sulit, pedite en iglesias en nana sulit, porque piensan que las buenas obras, tú we morgo sikit, bebinse cana bebinse. Mía. Tengo conocimiento. Ampabi garanuisi, sunan sumay moga pastor yopira, estudiarán gala. Cuando can Satanás, iglesia, sigue trabajando hasta el día de hoy. Inclusive está engañando a los creyentes. Yo era esa persona. Esta mañana hacía un foro con un remanente. Yo le decía, yo era esta persona. Y pirgagusa iglesia de Antoisa. Iglesia de Antoisa, abarmarán conocer Samala. ¿Cuántos años llevo en la iglesia? Annamake, animarsae bauga. Abar marwegi, hermanos mar líderes de Kagusmalat me conocen. Y kango nanas a iglesia guine, y kango sapingana vendasa, viví bien. Estaba en los ministerios, tenían buena obra. Emargan namay ande maridu angusa. Pero no conocían mi corazón. Anguagedibe wichulinal. Abar mati bisa malanat, hermano Dani, iglesia senana soku, kat iglesia senana soku, nuat kudir que te wichuli anguage. Yo viví engañado. Pensando que la religión, angangot pali, paudumat walikangoye. Pensando que mis buenas obras, andule nuet soku, aniskudisuli iglesia ganodisur soku. Así vivía yo. Así que cuando yo comencé a ver, hermanos, Maranday de 2 Corintios capítulo 4,
Yo no vi al mundo. Tú le marandáis a sulit. Yo me vi a mí. Ani sandai no nikidi kangwang kudina. Cristo en yo acuanto que nacha. Este es el comienzo de la iglesia. Que no hay otra respuesta. La religión no es la respuesta. Vegan Wetsuli. Las buenas obras, Abelege no es la respuesta, no es malo. Iglesia, hay que percatarse de esto primero. Ya no es solamente evangelio, es la necesidad del evangelio. ¿Cómo era nuestra vida? La vida del ser humano. Génesis 1:2 dice, era una vida, mi vida era una vida de desorden. Mi vida era una vida de oscuridad, una vida de vacío. Aku bauda jabur bandayu. Esoko ani tole ke tan gudido. An ganggut pambaga anami bido. Esoko an guage. Igun jo bitole pormo utkare ke yenguet. An wili gole daminai. Ese era el corazón sin Dios. Ese era yo. Yo dije, Dios, gracias. Todos los que están sentados aquí, amén. Y dígala, porque ini kangunya saila pedinse cante. Por eso la iglesia, lo primero que se debe percatar, Bemar, como creyente, como iglesia, el evangelio que está en mí. Y pío vive calla purbano. Amén. Entonces, cuando usted sabe el evangelio que está en ti, huega ya burbano pegimai, peabonosa. Be campo, be niya saila se nei sikiki kalis pukwana, be nabi babi nanabi be binsainat. Nosotros que estamos en la oscuridad, estamos en la religión, y un día la luz del evangelio, we kaya burbano tegi ay de no kit ibi yo buenata. Este be hueli guarito. Ahí los segundos que nacen en la iglesia, los segundos que nacen en tu corazón, y bubegi no da y marbaitsuli. Gracias, Señor. El agradecimiento comienza a fluir. Gracias por salvarme. Gracias por enviar a Cristo. Y vio pavie que tú le guardo en bebarniza. Y garatisi y gareganonito. El agradecimiento es la mejor sanidad para la iglesia. Una iglesia agradecida es una iglesia sanada. Esa es la iglesia Guenatán. Eso ko an marcampo se ataina idu. Tú le marquida ataina idu. Ya va a escribir. Ya va a escribir. Y escribí esto. Yo soy una existencia que necesita el evangelio. Yo. Ananae. Ambunue, anuena paneti angude, imar baikini anguosuli, unila Cristo. Soy una necesidad que necesita todos los días a Cristo. Necesito todos los días de Cristo. Solo Cristo. Ese es el primer campo, andaimoni dice. Tataramadonito noniki. Y vio. Soy débil, sí. Me equivoco, ella. Ella. Por eso necesito a Cristo todos los días. Por eso. Que de conocimiento venícale. Y casurba iglesia que venana de la acarasoli. Primero percátate de esto. Dios me salvó a mí. Dios me dio a su hijo, a mí.
Dios me salvó por su gracia. Hoy soy hijo de Dios. Amén. Ese es el comienzo de la iglesia. Si cada creyente o encima están aquí, digo, pira de su no niquile, vela, deite, huele igual evito leve, y yo, pogi de quirito leve, pero sale. Todo comienza a cambiar cuando te percatas de esto. Iglesia, Jesús es el Cristo. Jesús es mi Cristo. Y yo vi. Porque el campo más valioso, Baudumat, que salvó, es el campo de mi vida. Y yo por eso vivo aquí, en esta región. Haga Baudumat, huele cueburse, ansenonik. Maganegito que. Y vio Baudumat, huele ver aquí. ¿Huele se ve esa arsolina? Eso se llama la gracia. Así que primero dijimos, la iglesia primero debe mirar el campo. ¿Y cuál es el primer campo que la iglesia siempre debe mirar? Y vio bien. Piensa. Segundo, así la iglesia va a tener la verdadera batalla. Miskin de iglesia web kinebe zunsoget peitononikodo ibu obare urwet zunsoget. Si usted no conoce la verdadera batalla como iglesia, we urwet pitibur napiragua dibe wuchulile bedi karbali dibe tata beguna guecha. Eso da pues hay nukinye por no conocer que la iglesia tiene que tener la verdadera batalla. ¿Y cuál es la verdadera batalla de la iglesia? Marwis, por eso, primero, hermanos, miremos la realidad presente. Mire la realidad presente. ¿Sabe, pastor? Ibio, pastor, amarga, mamarisa, iglesia. Miremos la realidad presente. Primero, ¿por qué hay creyentes inseguros? Angan sumas a pega, Angin dengan sumas. Ibigala creyentes maramba budimala amba benmalat babi gargi. Amba bule wuku surbabi tumala. Abo no les malat yesoldo, pero amba binse nabir dibe, buosur dibe. ¿Por qué hay creyentes inseguros? No hablo de incrédulos, hablo de creyentes inseguros. ¿Por qué? Miren la realidad. Y porque hay creyentes inseguros, creyentes maramba, cuitos ocupados de un matela de la igua, ¿sabe lo segundo? Por eso las iglesias se dividen. Haga iglesia vega mamarido. Iglesia vega now política yo. La iglesia ahora no conocen lo que significa el pastorado, lo que significa el liderazgo. Entonces la iglesia vive dividida. Pastor, ¿sabes lo que quiero? No hay una dirección, no hay un corazón de la iglesia. ¿Por qué pasa eso en la iglesia? Porque hay creyentes inseguros. De marabundo les mal, hermanos. Y ni ki guamba, bebene amba wis betarbo bebinsa. Bebin sulio bebene. Hay que tener seguridad. Y tercero, ya que hay iglesias divididas, iglesias vela hoy tolema soku, sordagan berguma soku bara beuchur moye. Entonces los templos se cierran. Eso cuando tiene templos mar atinónicos. Pedacco de gangu templo ble pipis pevidailege baños mar mayadailege ibio techos mardailege ollodo. ¿Sabe, pastor Soiza? Templos bonitos. Yabardina, restaurante. Templos bellos. Yabardina, discoteca. ¿Por qué? Esta es la realidad presente.
Anmar iglesia, sunna Dios gusale. Puede pasar. Por eso, iglesia, tengan la verdadera batalla. Mere dice, pastor, urwat ki sumain, ibu ki sumain. Viendo la realidad presente, hay que ver por encima de la realidad presente. Iglesia, hay que ver la realidad espiritual. Pero porque hay algo espiritual. Hay una realidad espiritual. ¿Y cuál es esa realidad espiritual? En 2 Corintios capítulo 4, versículo 4, Dios dice cuál es esta realidad. Dios dice, el Dios de este siglo. Dice, la Biblia también dice en Efesios 2:2, el príncipe de la potestad del aire. Efesios Garda capítulo 2, versículo 2, ¿qué dice de esta manera? El príncipe de este mundo, el Dios de este siglo, y dice Efesios capítulo 6, versículo 12, dice Sogernay, Anmar Urrenazuli, Muli nuevo. Amar presidente Guasale, Anmar Gaburney, Panamá, Nuda Koye, Pai Tanikila, Ambacanale. Yo veí vieja. Efesios 6, 12, y eso que va a urba. Anmar tulemar beurrena surmala. Urba kandiki kangwe nikamarato urrenay. Por eso, hermanos, porque hay creyentes inseguros y porque no conocen la realidad espiritual. Creyentes maracu y tomala, pedacodo urre di mala. Anadikarwa sumay di mala. Nabaloe, no ni baloe, dakoloye, empieza goloye. Viven así, cuendina, porque no conocen la realidad espiritual. Y mar burba de nekuna victor mala. El pastor lo dijo ayer. Mara manar maina. Pedi karbalit poni suli. Pedi karbalit kata biele pe boni suli wepo. Pedi karbalit. Pesui poni suli. Peminigan poni suli. Aebo be urrebe sulina. Amba be marsu ye buru. Omega nebo be ome masui gan omega nembo be urre. No tenemos lucha contra carne y sangre. La iglesia debe saber esto. La verdadera batalla espiritual no es física. Por eso dice 2 Corintios capítulo 10, versículo 4 y 5, y eso de 2 Corintios. Porque las armas de nuestra milicia, Ammar Urrenay, no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Paudum madan margawe purbaret kangwe duisa, ibigala nia saila, kalu margaviki e arega. Esa es la verdadera batalla de la iglesia. Culto vergusale, pastor vega argan gachulile para andagosule. Ay, sabat pesado ya. Angga masih cewules para maniuko. Ay, sabe ya. Maluto ya. Porque la iglesia no ha conocido cuál es la verdadera batalla. Por eso, iglesia, hay que tener la batalla espiritual. ¿No? Amar burbar kwenat kanan mar urwerge. Inso.
Eso con veces gispie y given ni a besar so sarso mania. ¿Ah? Ni a maizar so legena. Aku abi kina masanin. Ni a purbale. Peistarak purbale. Ni a di ibu bedo venía dousuli. Hay que tener la verdadera batalla espiritual. ¿Y cómo tenemos la verdadera batalla espiritual? Y nabri vela purbale anmar urue. Isaías 60 versículo 1. Nai. ¿Tú sigues o qué? ¿Ah? Kuis Kumar. Kuis Kumar soge. Levántate y resplandece. Kuis Kumar. Huegualume Teogamar. Son solicives a oye. Kuis Kumala. Y no vale Kuisque. Merve paso verá queimar. No te queden quietos. Levántate, es una acción. Discípulos, levántense y resplandezcan la luz en sus campos. Esa es la verdadera batalla. De Marhuegal no era universidad Kine. En la universidad, en el trabajo. Ahí está la obra de Satanás. Levántense y resplandezcan. Esa es la verdadera batalla. Haga, hermanos Marwe, soy boquine, quienes han oído. El evangelismo, ¿sabe qué es el evangelismo? El evangelismo es la batalla espiritual. Sana le dan nega dogan submainagolo. Pero el evangelismo verdadero es la batalla espiritual. Es alumbrar la luz del evangelio. Es quebrantar las tinieblas. Güey, iglesia, güey, eso que, hermanos, Marbía en ese igual lugar, güey. Peguen igual los atele. Y veo, güey. Por eso, la luz del evangelio primero debe alumbrar mi vida. El vela luego alume angimai. Y esa luz, neymar tu suyo, okay. No lo hago al lugar. ¿Ah? ¿Y quién sabe que vengo al lugar? Gana. Ocas. ¿Vela? ¿A cuál lo dices? La luz del evangelio no es con mi esfuerzo, es poder de Dios. Y luego al lugar y mai. Okay. Pues como alba. Levántense y resplandezcan. Ese es el mayor valor de la iglesia. Haga la pauta madan margauisa. Purbar urue mala. Ella iglesia smart yo nekunai. Ella creyente smart pergumavie. Ella iglesia smart negabar nadapi. Ella templo smart hatinai. Ella guendina. Pero ¿cuál es la realidad espiritual? ¿Cuál es esa realidad que habla la Biblia? ¿Y qué tipo de batalla tengo que tener entonces como iglesia? Eso que hermanos marmer divina urre mala. Ibu urre de eso. ¿Ah? Vegar di boleh cedi usai angkat di ceu usai tapi na pede urre. Wichuri tamba. Amén. Tengan la verdadera batalla espiritual. La batalla contra las tinieblas. Ese es el evangelismo. De margual lo gana, nese. Amén. Peneki be cuarto gi nese chidi be sawa nese chidi peneki ne be cuarto gi unaile. Igi be sawa. ¿Cuál lo gae o be omna we? Alumbren la luz de Cristo. Y número 3. La iglesia que está en el campo, por tercero, es la iglesia que va al campo con el poder de la oración. Pero voy a pilar en el que ve campo guine. Merunila benae, benense gana. Awisida, emiskindi olli amarga node, tiwar node, insa. Merunila benae, tío pira. La iglesia debe ir al campo con el poder de la oración. Te manda su carga que ahora algunos se van a sus campos mañana. Ustedes vayan a sus campos, pero no vayan con su poder, iglesia. Vayan con ese poder que viene de Dios.
Merie malo Jonathan, merie malo. Dios sigue cumpliendo su palabra hasta el día de hoy. Paudumma de Gayagurba y Yemi Sumainai, na piragua de mi hueve. Dios sigue cumpliendo su palabra el día de hoy. ¿Eres hijo de Dios? Mimi, hoy son hijos de Dios también. Ese es cumplir la palabra. 2. Cristo sigue quebrantando la oscuridad. Cristo sigue quebrantando las tinieblas. Ibuna isichi, ibunia Cristo ki kuskove, sabe tango duenam nekine. Nia saila kango sabe Cristo asapil. Amare mi namastake. Perguove nia kango Cristo asapil. Por eso, Cristo hoy sigue quebrantando las tinieblas. Emargan soididat, igi birgagusa, emarga soidi. Emar ne se do su Galileo besar que ve. Ne se do que dibu besar que ve. Oren. Señor, que se quiebre la oscuridad en este hogar. En el nombre de Cristo. Ese es el discípulo que va al campo con el poder de la oración. Y 3, el Espíritu Santo Baudumma de Purba nos dio su poder. Amarga gango dulza, amarniga gangude, amén. Y con ese poder somos testigos de Cristo. El soku Baudumma, el machi, el Purba, ambar banay. La iglesia tiene que ir con ese poder al campo. Mir pastor seguise. Pastor Anuénica. Adive venero. Mir pastor seguise. Si usted es salvo y es hijo de Dios, todo esto va a pegar. El hijo de Dios tiene que ir con ese poder. Y bigalan bikabiki sumaisuna yerganguye ambingeye angaiguye y bigala dos sumaimala. Es que no pueden confirmar esta palabra. Confirmen la palabra, Guanatán. El Dios de este siglo está cegando el entendimiento. Y tan creyentes margarda y enamoga. Pero Cristo venció. Amén. Cristo venció la cuisa. Y este Cristo está con la iglesia, la luz de Cristo. ¿Amén? Somos testigos, Cuenatca. Así que como el lema de esta iglesia, Baba Margauisa, la iglesia tenemos el poder. Amar Baudumat Egandenica. Tenemos, Cuenatca, la obra. Cristo Arbanay, Amba iglesia vine. Y tenemos el respaldo del Espíritu Santo. Baudumat Amaridumay, Amba. Tenemos que dar gracias a Dios y dígala, porque Baudumma nos trajo a este campo. Amén. Fue campo de Baudumma especial. Y en este campo, Baudumma dan excusa para ser testigos. Y ustedes que van a sus campos, a sus trabajos, tienen que tener esta seguridad. Amén. Eso que diga la María Iglesia, güey, sí. Me riego. Primero, la iglesia está en este campo para ver la realidad de este campo con los ojos de Dios. Un hijo de Dios, Palmimmi, está en este campo. Tengo que tener esa seguridad. La iglesia que tiene la verdadera batalla. Andulevo urret masuli. En tiempo sate dulebo urregala, porque tengo la verdadera batalla espiritual y la iglesia que va con el poder de la oración. Quiero concluir el mensaje, hermanos, del día de hoy. Somos la iglesia, la luz de Cristo. No dice otra luz. Por eso en capítulo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 6, y hizo que Dios mandó. Sobre Paudumat Soisa, Egaya Burbagine, que de las tinieblas alumbrase la luz. Dios, el versículo 6 quiere.
we baudumak soisat, we gualunay sichikine kasun. ¿Qué quiere decir? Que Dios cumple su palabra. Dios es poderoso, buena. Tú le que Cristo viene o viene sate. Dios cumple su palabra. Por eso en la iglesia La Luz de Cristo tenemos que tener esta oración. Amar bien sergebe, que la iglesia La Luz de Cristo sea una iglesia donde todos los días, va bien, 24 horas, en el templo, la iglesia de Guagua, ve que la iglesia La Luz de Cristo, todos los días, el reino de Dios. Mateo 6:10, tenemos que orar, Señor, venga tu reino. O de qué? Es una gran oración. Mateo 6:33 dicen, busquen primero el reino. Ahí se de animal. Y Adinaimar Sorba y todo lo demás. No se preocupen por nada, dice. Agalandaido que Cristo en el monte de los olivos dargine por 40 días. Ni wala de wilu, y bugisuma inaigusa, el reino de Dios. La iglesia La Luz de Cristo tiene que ser una iglesia donde se establezca el reino de Dios. No olvide que si el reino de Dios se establece, si se establece el reino de Dios, el reino de las tinieblas se va. Ese es el poder del reino. Nabir Mateo 24, versículo 14, y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Seamos una iglesia que predica el evangelio del reino. Que seamos la iglesia que conozca la razón de estar aquí en el campo. Y diga la iglesia que amar, sí. Y diga la buena burgine. Candalan so ba am aku beito dibe unila be yokuo vela. Dios por eso levantó a la iglesia. Haga la bauduma creyentes marogus usa. Y por eso Dios levantó al pastor en esta iglesia. Haga la líderes marogus usa. ¿Para qué? Para que sea una iglesia que salve el campo. Una iglesia que establezca el reino. Una iglesia que tenga la verdadera batalla espiritual. Esa es la iglesia. Así que vayan mañana a sus campos como los guardas. Nakule mala yopenamala, y vigilen el campo con la oración. Dios, te damos gracias en esta hora, Dios. Somos la iglesia, La Luz de Cristo, Dios. Señor, levanta esta iglesia como la torre absoluta de Dios. Y como la torre, Señor, levanta a los guardas que poseen la torre. Los guardas que alumbran la luz del evangelio, Dios. Que podamos proteger el campo con la oración, Señor. Abre nuestros ojos para ver la realidad de este campo. La realidad de que soy hijo de Dios. Señor, te doy gracias porque ahora podemos tener la verdadera batalla y así ir al campo con el poder de la oración. Había una iglesia captivando como había. Una iglesia me guarda y cosa acá. Urbale cango egabeuco. Iglesia buscuega ahí no isate buena panequina. Señor, que sea una iglesia que predique el evangelio del reino y proclame solo la luz de Cristo.
Oramos con acción de gracias. En el nombre de Jesucristo, Señor, oramos. Amén.